Amigas y amigos, muy buenas noches y además feliz Navidad. Hoy es el día de Navidad, 25 de diciembre, y una vez más, gracias por permitirnos entrar en sus hogares con su programa favorito, Tu Salud Informa. Con el mismo gusto de siempre, les habla Julio Jiménez. Y tu doctora Ileana Echevarría Martínez. Y te deseo también una feliz Navidad y que ayer hayas pasado una noche espectacular en paz y armonía con tus familiares y tus seres queridos en general. Que es la mejor forma de pasarlo, ¿verdad, Ileana? Ay, sí, para mí fue una noche espectacular. Sí, llena de cariño, ese calor humano. Claro, y siempre con la esperanza de la renovación, porque el nacimiento del niño Dios, como decimos, también trae la esperanza de nuevas cosas. Y sobre todo, como siempre decimos en este programa, mucha salud para todos, que es lo que más deseamos. Oye, Julio, precisamente quería contarte que Nochebuena se caracteriza en Puerto Rico por una cena lechón o cerdo, que lo hacemos asado, lo hacemos frito, pasteles con salsa de tomate, que es el famoso ketchup, arroz con gandules, morcilla, que eso es intestino relleno de sangre, frito. No lo digas así, no lo digas así. Es que eso es lo que es una morcilla. Y tiene como mucha grasa, ¿verdad? Grasa, y eso provoca problemas gastrointestinales. Sí. Vi en la oficina varios casos de gastroenteritis o intoxicación alimentaria, y también en las salas de emergencia que están así. Me imagino que llegan muchas precisamente personas. Por eso es que la doctora Bárbara Rosado, gastroenteróloga facultativa del Hospital Damas en Ponce, y esta servidora, vamos a tener el placer de hablarles sobre este tema. Así es, así es. Como siempre, vamos a tener la intervención de nuestro oncólogo, el doctor Héctor Vélez, con un tema importante de oncología. Y si tú hablas de la intoxicación alimentaria y de esta época de diciembre, a mí quizás me corresponde que en la mayor parte de los casos, afortunadamente disfrutamos llenos de mucha alegría esta época de Navidad, pero hay algunas personas que lamentablemente no tienen la misma respuesta, e incluso algunos dicen que no son como muy, se sienten muy favorables a esta llegada de la época, porque responden en algunas ocasiones con tristeza y verdaderamente desarrollan una depresión. Así que en el segmento de salud mental... Algo paradójico, ¿verdad? Algo paradójico, pero en el segmento de salud mental vamos a estar hablando entonces de depresión en esta época de Navidad. Sí, bueno, amigos, pues pónganse cómodos porque Tu Salud Informa acaba de comenzar. Buenas noches, amigos, y bienvenidos a tu programa de salud, Tu Salud Informa. Hoy vamos a tomar el tema del cáncer de ovario. Y voy a hablar del cáncer de ovario porque es muy poco detectable en nuestra población, porque los síntomas son bien someros. Los pacientes casi nunca se enteran de que tienen cáncer de ovario hasta que el cáncer está en etapas avanzadas. En Puerto Rico, 50 mujeres al año aproximadamente mueren de cáncer de ovario y se diagnostican un poquito más de 150 casos al año. El cáncer de ovario tiene muy pocos síntomas y generalmente los pacientes piensan que lo que tienen es indigestión, náuseas, puede ser que tengan un poco de dolor pélvico, algunas mujeres pueden tener sangrados vaginales. Alguna náusea o algún vómito y una diarrea ocasional podrían ser de los síntomas que pueden sospechar para cáncer de ovario. Para los médicos es bien difícil detectar un tumor de ovario en etapas tempranas. Eso no quiere decir que no debamos llevarnos a los pacientes al examen pélvico y que una vez al año tengan una evaluación profesional, porque sí, en tumores que se manifiestan con ovarios grandes se pueden palpar y pueden ser diagnosticados. No tan solo el examen de palpación pélvica es el gold standard para detectar cáncer de ovario. Necesitamos un paciente que tenga síntomas, que pudiese sugerir en el examen pélvico que tuviese una masa, y además de eso hay estudios que se hacen para confirmar. Un sonograma abdominal o un CT scan pudiesen ser diagnósticos de las masas. Y además hay un valor de sangre que se llama CA125 que pudiésemos utilizar para confirmar un diagnóstico. Tenemos que recordar siempre que no todos los marcadores de tumor son precisos y que hay pacientes que pueden tener un marcador elevado y nunca tener cáncer, o pacientes que tengan cáncer y no tengan el marcador de CA125 elevado. De la única forma que podemos diagnosticar precisamente un tumor es si hacemos una muestra patológica, ya sea con una aguja guiada por CT o porque sea una cirugía o laparoscopía abierta. No olvidemos que el conjunto de los síntomas siempre tiene que estar seguido por pruebas de diagnóstico que sean precisas y que podamos entre la clínica y los laboratorios determinar si un paciente puede tener la enfermedad. Los factores de riesgo más comunes para desarrollar cáncer de ovario es tener más de 50 años. Además de eso, pensamos que las mujeres que tienen más ovulación son las mujeres que a través de la vida tienen un riesgo aumentado. Quiero decir con esto
mujeres que nunca han tenido embarazos porque no han tenido periodos donde no tienen menstruación. Se entiende que las mujeres que han utilizado anticonceptivos orales por más de 4 años tienen cierta protección para no desarrollar el cáncer de ovario. Es bien importante la historia familiar porque se ha demostrado que las mujeres que tienen madres, hermanas o hijas que han tenido cáncer de ovario, que han tenido cáncer de colon o que han tenido cáncer de mama, pudiesen tener una incidencia más alta de desarrollar el cáncer de ovario. Es de suma importancia que visitemos al ginecólogo una vez al año. No quiere decir que porque sea impreciso hacer un examen para hacer el diagnóstico, no sea siempre la mejor herramienta visitar al médico cuando usted no esté enfermo para prevenir la enfermedad. Recuerde que los síntomas se pueden confundir con indigestiones normales, náuseas o vómitos o diarrea, que son cosas comunes de nuestro diario vivir y que se pueden presentar en otras condiciones que no tienen que ver nada con cáncer. El tratamiento va a consistir principalmente de cirugía. Si podemos extraer todo el tumor, usted tiene todas las posibilidades mayores para curar la enfermedad. El 78% de los pacientes que se diagnostican con cáncer de ovario están vivos en el primer año y alrededor de un 50% de estos pacientes viven sobre los 5 años. Por tanto, no es una enfermedad agresiva y catastrófica, pero eso no quiere decir que no la queremos diagnosticar temprano porque las posibilidades de curarse son mucho mayores. La quimioterapia añadida a la cirugía pudiese ser de mucho beneficio para evitar que la enfermedad regrese de nuevo o tener un control de la enfermedad por más tiempo. Los tratamientos de quimioterapia generalmente se utilizan después que hay una intervención quirúrgica donde el tumor se ha retirado completo. Pacientes que tienen tumores demasiado grandes pudiesen hacer quimioterapia en adelantado para reducir el tumor y hacerlo operable, porque siempre pensamos que la cirugía es la intervención de beneficio curativo para cáncer de ovario. La radiación también es una intervención que se puede utilizar en tumores que no se pueden extraer y que el paciente presenta muchos síntomas de dolor, de distensión abdominal o de obstrucción abdominal. Está en sus manos detectar el cáncer a tiempo. El cáncer a tiempo en etapas tempranas se puede curar. Es tan simple como visitar a su ginecólogo una vez al año y hacerse los exámenes de rutina. Recuerde que lo más importante en el diagnóstico de cáncer es la prevención. Visite a su ginecólogo una vez al año y hágase el examen pertinente. Invierta en su salud. La salud, además de ser un derecho, es una recompensa y esa recompensa es mejor si usted se dedica a ella. El cáncer se cura si usted lo detecta en etapas tempranas. Cuídense las damas, que son las madres, las abuelas de nuestro Puerto Rico y de nuestro buen futuro. Muchas gracias y buenas noches. ¿Sabía usted que entre 3 y 4 millones de personas en el mundo cada año contraen el virus de la hepatitis C? Por eso, a propósito de la hepatitis C, tenemos en este segmento a una invitada especial, a la doctora Bárbara Rosado Carrión, quien es gastroenteróloga y hepatóloga. Eso significa que es especialista en el hígado. Bienvenida, doctora Rosado. Gracias por la invitación, Julio, y los felicito por la excelente labor que realizan semana a semana. Muchas gracias, qué bonito eso, muchas gracias. No, gracias a usted por participar en este segmento de Tu Salud Informa. Precisamente el tema de la hepatitis C. Yo creo que nosotros más frecuentemente oímos sobre la infección de la hepatitis A, hepatitis B, pero tengo la impresión de que mucho menos de hepatitis C. ¿Nos podría hablar en general de la hepatitis C? Sí, claro, cómo no, Julio. Como comentabas, la hepatitis C es un problema de salud pública a nivel global, pero no solamente a nivel global, sino también nos afecta a nosotros los puertorriqueños. En estudios de prevalencia que se realizaron en el recinto de ciencias médicas se encontró que 2.3% de la población puertorriqueña está infectada con el virus de la hepatitis C. Y en San Juan hasta un 6% de prevalencia. Estamos hablando de casi, ¿verdad?, 90 a 100.000 personas infectadas. Claro que sí. Un número significativo. La hepatitis C es un virus que afecta al hígado y la mayor parte de los pacientes, alrededor del 70%, desarrollan cronicidad. Muchas veces algo silente. Y tenemos que hoy día es la causa principal de trasplante de hígado debido a la cirrosis, que es un tejido que se convierte en el hígado de manera cicatrizal, se pone el hígado pequeño, duro, y el paciente puede desarrollar fallo hepático y requerir un trasplante de hígado eventualmente. ¿Esas cifras son superiores a lo que puede producir
otro tipo de hepatitis, por ejemplo la B, la hepatitis C es la que más produce es la causa daño principal, hepático. es la causa principal hoy día de trasplante de hígado, como te comento, y en adición a eso hay una incidencia anual de hasta un 8% de cáncer de hígado primario. O sea que definitivamente la hepatitis es un tema importante que tenemos que saber de él. Definitivamente, y estas cifras van en aumento, lamentablemente. Doctora, ¿y cuáles son los factores de riesgo? Es sumamente importante que tanto el médico primario como el paciente estén educados de cuáles son los factores de riesgo para contraer el virus. Esto es un virus que se transmite por contacto de fluidos corpóreos o sangre. Las dos causas principales de transmisión son transfusiones de sangre antes del 1992, cuando en aquel momento se desconocía del virus de la hepatitis C y obviamente no se realizaban las pruebas de rigor para identificarlo. El uso de drogas ilegales, especialmente intravenosas, aunque también las inhaladas pudieran ser un método de transmisión, ocupa un lugar importante en los factores de riesgo para la transmisión. Hay otros factores de riesgo importantes, entre estos pacientes que se detectan con enzimas hepáticas elevadas. Se le debe hacer la prueba de discernimiento para hepatitis C. Hijos nacidos de mujeres infectadas con el virus de la hepatitis C. Hay poblaciones de alto riesgo como son los de hemofilia, pacientes en hemodiálisis, son algunos de los grupos que pudieran estar infectados con el virus de la hepatitis C. Aquellos pacientes que ya han adquirido el virus del SIDA, por ejemplo, Claro, el VIH. es también. sumamente importante que todo paciente que se haya expuesto al virus del VIH, al igual que pacientes infectados con el virus de hepatitis B, porque tienen transmisión que comparten en común, deben hacerse la prueba de hepatitis C también. Correcto. Las pruebas para detectar este virus. Pues mira, ahí está la prueba serológica, en donde es una prueba bastante costo efectiva que se identifica si hay anticuerpos en contra del virus de la hepatitis C. Una vez esa prueba está positiva, se debe confirmar con lo que se conoce como la carga viral, que se detecta las partículas del virus en la sangre. O sea que es la prueba es una confirmatoria. prueba sencilla, una prueba que se puede hacer en cualquier laboratorio, básicamente la puede hacer. Correctamente. En adición a eso te quería comentar con los factores de riesgo. Recientemente el CDC publicó unas guías ahora en el 2012 en donde recomiendan que los baby boomers, pacientes nacidos entre el 1945 al 1965, se hagan la prueba Podrían también. haber estado expuestos a alguna transfusión y no saben todavía. Sí, tienen una alta prevalencia. Claro, en esto usted lo mencionó al principio, que puede ser silente, es decir, que eso es un elemento que debe ser considerado al momento de pensar en que hay que descartar, ¿verdad? Sí. O sea que las personas significan, quizás no tienen muchos síntomas, pero tiene el virus. Por último, ya nos quedan unos segundos nada más, tratamiento. Estamos en un momento crucial en donde se ha revolucionado el tratamiento de la hepatitis C. Antes del 2011 hablábamos solamente de una cura virológica de alrededor de 35-40%. Hoy día podemos hablar de una cura virológica de hasta un 90% con el advenimiento de nuevas terapias que son inhibidores de proteasa o inhibidores de polimerasa que lo que hacen es arrestar la replicación del virus. Esto lo que significa, esto es un medicamento que está al alcance realmente, no es un medicamento complicado para conseguir, no es un medicamento que se consigue fácilmente. Hay dos medicamentos recientemente aprobados que se van a utilizar en combinación. Es lo que se conoce como una triple terapia, parecido a lo que en algún momento comenzamos como para VIH. Y esperamos que ya para el 2015 podamos tener terapia libre de interferón. Qué bueno, importante. Definitivamente, si alguien quiere comunicarse con usted puede darnos su número de teléfono. Sí, por supuesto. Estamos aquí ubicados en Galería del Sur, la avenida Hostos de Ponce. Los teléfonos es el 787-842-0170 o el 787-842-0175. Correcto, muchas gracias. Doctora Rosado, muchas gracias por tu participación. Un placer, gracias muy por valiosa invitarme. Su información. Yo creo que la vamos a seguir invitando para próximos programas porque sé no? que esto es un tema que hay mucho más que decir. Claro que sí. Amigos, mucho más de Tu Salud Informa en el próximo segmento. Adelante. Gracias a la doctora Bárbara Rosado por su interesante colaboración. Así es, Iliana. Época de Navidad, época de celebrar, y como buenos hispanos, latinos en general, una manera de celebrar es llenar nuestras mesas con muchas comidas. Rico. Y particularmente acá en Puerto Rico y en otras regiones, esas comidas están cargaditas de muchos condimentos, de mucha grasa en ocasiones, quizás comidas que no comemos regularmente día a día, son comidas especiales, pero sirven para celebrar.
Y eso está relacionado con el tema del programa de hoy, que es la intoxicación alimentaria. Sí, yo voy a tener el placer de hablarles sobre generalidades de la intoxicación alimentaria. Estos condimentos y la manera en cómo se preparan puede conllevar a lo que es gastritis, que es inflamación, y también colitis, inflamación del estómago e inflamación del intestino. O sea que cuando hablamos de intoxicación alimentaria, una de las causas puede ser precisamente eso, que realmente... Te puede provocar inflamación, tanto en el colon como en el estómago. Sin embargo, no todas las gastritis son por intoxicación. Correcto, Puede ser por otras causas, que eso ya lo hemos hablado en otros programas. Entonces, si pensamos en las causas de intoxicación alimentaria, ¿cuáles tú destacarías? Básicamente, la causa principal es por virus. También están que son los famosos enterovirus. Hay otras causas un poco más serias, que son las gastroenteritis o las intoxicaciones por bacterias, tanto Salmonella, Shigella, Escherichia coli, entre otras. También hay intoxicaciones alimentarias por parásitos, pero esas son más crónicas. Se tarda un poquito más en manifestarse los síntomas como tal. Correcto. En países subdesarrollados, por ejemplo, la manera en cómo se riegan los alimentos, lo que son las verduras, las fresas, las frutas que se cultivan, no es con agua potable. Utilizan agua que se desecha, ¿verdad?, de los baños, de lo que son los inodoros, y esto crea mucha propagación de parásitos y también de bacterias y virus. ¿Y algunas de estas bacterias, aun cuando tú utilices mucho fuego para cocinarlas, no se destruyen? No, lamentablemente no. Porque a pesar de que utilizamos ese fuego, la bacteria no se destruye por completo. También en la manera en cómo se preparan los alimentos. Si hay una persona que está sufriendo una intoxicación, en vez de faltar a su trabajo, ¿verdad?, quedándose a descansar, tomar su tratamiento, no se lava bien las manos antes de preparar el alimento, y eso provoca una cadena de intoxicados. Por eso es importante que la persona se retire de su área de trabajo para no contaminar a otros. Ileana, ¿sabes que recibimos una pregunta a través de nuestra página de Facebook, sí señor, relacionada a cómo identificar los síntomas de la intoxicación alimentaria? Por eso fue que tomamos este tema para este segmento. Sí, diferenciamos la gastritis o colitis o gastroenteritis de una intoxicación alimentaria, Julio, cuando hay la presencia de fiebre. Cuando hay un agente externo, sea bacteria, sea virus, el cuerpo va a reaccionar de una manera calentándose para combatir o para activar el sistema de defensa para combatir este patógeno. O sea que tenemos fiebre en primer lugar. Hay fiebre, ¿Qué otra cosa? Puede haber diarrea. Esta diarrea puede ser con moco o sangre, depende del agente causal de esta intoxicación. Puede presentarse rash en el cuerpo si es por algún virus. También puede provocarse vómitos y signos de deshidratación, que es el pulso elevado, ojos hundidos. En los bebés esto es bien particular, porque ya si un bebé lleva más de 12 horas con diarrea o vómito, hay que acudir a una sala de emergencia. Eso te iba a preguntar, ¿qué tienen que hacer las personas que nos están viendo en este momento si llegara a presentarse uno de estos síntomas? ¿En qué momento hay que decidir ir al hospital o cómo lo puedes tratar dentro de tu casa? Por lo general, en un paciente adulto, si estos síntomas duran más de 48 horas, es momento entonces de acudir a una sala de emergencia para que repongan esa pérdida de líquidos a través de la vía intravenosa. Si es un bebé o un infante, ya en las primeras 8 a 12 horas, ya entonces hay que acudir para reponer esos líquidos, porque en un bebé o un niño una deshidratación pudiera causar hasta la muerte. Correcto. Y me imagino que también personas mayores, personas los ancianas. Adultos, los diabéticos, los pacientes renales, pacientes con inmunodeficiencia, ¿verdad?, por el famoso virus del VIH, deben estar atentos a estos síntomas, porque estos sí no deben de esperar. Tienen que acudir inmediatamente a recibir atención médica. Hay pacientes que compran medicamentos sin receta, que los venden mucho, las sales de bismuto, lo que es la loperamide para combatir la diarrea. Esto no se recomienda si la diarrea es con moco o sangre y hay fiebre. Al contrario, nosotros preferimos que el paciente expulse, ¿verdad?, a través del excremento todo lo que es lo que está causando la intoxicación. Me imagino que los exámenes para evaluar esto son exámenes de laboratorio, si van a emergencia. Sí, si es una emergencia y el paciente se va a hospitalizar, hacemos cultivos coprológicos, que es el cultivo de excreta. Lo que pasa con estos cultivos es que tardan 48 horas y no todos dan la causa del patógeno. O sea que el médico cuando está en emergencia ve los síntomas y inmediatamente trata. ¿El tratamiento sin esperar básicamente que llegue un laboratorio. El tratamiento es hidratación y controlar los síntomas. Si el paciente ha viajado a alguna república o a algún país que está en riesgo, que ya nosotros sabemos que son endémicas estas enfermedades, inmediatamente introducimos el antibiótico pertinente. Antibiótico sería entonces acá, sobre todo cuando es una diarrea bacteriana, ¿verdad? Sí. Lo importante de esto, Julio, es la prevención. Hay que prevenir para evitar tener que tratar. Así que lavarnos bien las manos, manipular bien los alimentos,
Cocinar bien el alimento. Cocinar bien el alimento, evitar lo que son las ostras, almejas, que son alimentos crudos, el salmón, pedir que las carnes estén bien cocidas. Si ha viajado o si vas a viajar, llévense su potecito de sanitizer o de desintox, ¿verdad? Para limpiarse bien las manos. Y evitar comer en los restaurantes que son en la calle, que eso se ve mucho en la República. Sí, señor. Y en esta época de Navidad, pues también vamos a comer. Vamos a comer mucho, pero vamos a comer saludable y lavarnos bien las manos y cocinar bien nuestros alimentos. Sí. Liliana, gracias. Estoy seguro que el televidente que nos escribió a través de Facebook quedó muy complacido de toda tu explicación. Y para mí siempre es un placer, así que no se sientan cohibidos, envíenos siempre sus dudas y preguntas, porque para eso estamos, para informarte todo el tiempo. Y ahora nos despedimos, gracias, pero vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con mucho más de Tu Salud Informa. Pasa por nuestra página de Facebook y dale like, así podrás enviar cualquier pregunta o duda que tengas y en adición podrás ver todos los capítulos anteriores. Visítanos en facebook.com/Tu Salud Informa. ¿Sabía usted que la época navideña es precisamente la época en donde se reportan más suicidios? Esta información es gracias a saludmedica.com, simplificando tu salud. Bueno, Julio, estamos en tu segmento. Así es. Gracias por permitirme estar aquí. No, yo encantado, me encanta hacer Julio, ese segmento contigo. ¿Cuáles son los factores que se asocian a esto de la depresión en la época navideña? Sí, Navidad, como tú muy bien decías al principio, Navidad generalmente está asociada con momentos felices, pero no siempre es así. De hecho, hay algunas personas que lo llaman en la época, las Navidades blancas o los blues de Navidad, y eso lo que significa es que para algunas personas la Navidad está asociada con depresión. Los factores, como tú mencionabas antes, que están más relacionados a vamos a decir, como las causas de esto. Hay algunas causas que son biológicas, algunas causas que tienen que ver con un elemento cíclico, que cada año, en esta época, algunas personas suelen deprimirse y desarrollan todos los síntomas que lamentablemente en algunos casos se asocian a esto que tú mencionabas en ¿Sabía usted?, que es idea suicida o incluso intento suicida. Pero hay un grupo que no desarrollan todos los síntomas de depresión, sin embargo tienen sentimientos, experimentan sentimientos de tristeza. Esto está asociado particularmente, yo diría, con 3 elementos importantes. El primero es la ausencia, el segundo son los recuerdos y el tercero es la soledad. En el caso de la ausencia está ligado a la falta, a la desaparición, que a veces es física, porque personas que están familiares, personas que han estado ligadas afectivamente a otra persona, como es el caso de los divorcios o separaciones, o como mencionaba al principio, la muerte incluso física de la persona hace que se cree en la vida de esta persona una gran ausencia. En el caso de los recuerdos, esta es una época ligada a muchos recuerdos. En Navidad, muchos de nuestros ejercicios de memoria nos remontan a momentos felices, a Navidades o épocas, a reuniones familiares navideñas, pero no siempre ha sido así o no siempre es así. Algunas personas lo asocian con sentimientos más incluso de culpa, con remordimientos, cosas que se quisieron hacer y no se hicieron. Y esta época particularmente yo diría que es propicia para movilizar todas estas emociones en muchas personas. Julio, ¿es posible que uno se sienta solo estando acompañado? Definitivamente. Que es paradójico, pero pasa. Pasa. Y yo diría que esa es la peor de las soledades. El tercer elemento precisamente del que hablábamos es el de la soledad, como una de las causas de depresión y de tristeza en esta época del año. Y es que muchas personas, algunas personas quizás que han experimentado algunos de los elementos que dije anteriormente, o están separados de alguien que amaban o aman todavía, o personas que incluso ni siquiera es desaparición por muerte o desaparición por ruptura afectiva, sino simplemente hay familias que los hijos se separan, los hijos se van a vivir a otro país. ¿Qué pasa actualmente en Puerto Rico? Hay muchos inmigrantes por cuestiones de trabajo. Correcto, y eso crea una ausencia. Así que esa soledad se puede sentir a través de esa ausencia, esa falta de ese ser querido, pero como tú muy bien decías, existe esta forma de soledad en la cual, aun cuando estemos acompañados de otras personas, nos sentimos solos. Yo diría que tenemos que hacer como un ejercicio de vida, de aprender a estar con nosotros mismos. Yo creo que algunas personas no están todavía preparadas para estar consigo mismos, solos con uno mismo, y necesitan siempre estar alrededor de otras personas para poder diluir ese sentimiento de estar solo. Yo siempre soy de las que pienso, y me corrige si no es cierto, porque tengo muchos pacientes que en esta época acuden, ¿verdad?, por estos sentimientos de soledad, de tristeza, viviendo con otras personas. ¿Esto es cuestión de elegir estar feliz o simplemente hay que medicarlo? Buena pregunta. ¿O es una cuestión de que
el cuerpo o el ser humano debe de elegir vivir bien? Sí, yo creo que definitivamente nosotros siempre tenemos que tener por delante la decisión. Yo oía la decisión de estar bien. Yo oía un planteamiento de un autor que mencionaba que el único compromiso o la única obligación, decía él, la única obligación que nosotros tenemos como seres humanos es la de ser felices. Eso me parece importante. Sí. Yo creo que debe ser un norte, un horizonte para nosotros. Tú decías que en el caso de la medicación, algunas depresiones, cuando los síntomas son muy severos, cuando la persona está prácticamente postrada en una cama porque no se puede levantar, no tiene ánimo, no le provoca hacer absolutamente nada, no siente placer por las cosas que normalmente le disfrutaba, que tiene ideas de culpa, pero muy especialmente cuando aparece en la mente o en el pensamiento de alguna persona la idea de quitarse la vida. Esos son indicadores muy claros de que hay que utilizar medicación, hay que medicar a esta persona y para eso, por supuesto, debe acudir a proveedor de servicios de salud mental que sea cercano a su comunidad. En el otro caso, cuando hablábamos de ausencia, de recuerdo y de soledad, yo creo que ahí hay que tomar una decisión. Uno en la vida puede fijarse, como hay una imagen común por allí, en la mitad del vaso vacío o la mitad del vaso lleno. Claro. Hay que elegir fijarse en la mitad del vaso lleno. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas ausentes en la vida de uno. No estamos este año todos los miembros de la familia en la misma mesa sentados, pero ¿cuántas personas sí están a su lado todavía? E inclusive, yo diría que en el caso de personas que han perdido físicamente a seres queridos, siempre va a ser un toque de tristeza, pero también es importante elegir cuál sería ahí la mitad del vaso lleno. Los recuerdos que se tienen felices, positivos, cuando esa persona estuvo con nosotros, todo aquel legado que muchas personas pueden dejar en la vida de uno cuando han transitado caminos juntos. Y eso yo creo que es lo más importante. No elija estar solo. Claro. Eso es un error. Hay que elegir estar acompañado, hay que acercarse a quizás vecinos, acercarse a amistades que se tengan, acercarse a algunos miembros de la familia que están presentes y que están con nosotros. Gracias, Julio, por esta interesante información muy adecuada. Y esto, saqué el tema precisamente porque un amigo de Facebook, en la página de facebook.com Tu Salud Informa, nos está escribiendo que se sentía solo, que por qué siempre en Navidad le daba este frío en el alma. Así es. Bueno, gracias por enviarnos estas preguntas. Algo bien importante para los que son creyentes, ¿verdad? En Salmos hay un versículo que dice que Dios mira de lejos al altivo. O sea, no quiere decir otra cosa, que Dios mira de lejos al orgulloso. Sin embargo, mira de cerca y con compasión al humilde. Así que, ¿qué mejor que arrodillarnos cuando más nuestro cuerpo nos lo dice? ¿Qué mejor que saber pedir, arrodillar, hincar rodillas para pedirle a tu Señor que te ayude y te alimente el alma y te quite estos pensamientos de culpa, de tristeza, para que disfrutes esta época navideña? Sí, hay muchas cosas que disfrutar. Claro. Me encanta eso que acabas de decir. Sí. Yo creo que uno de los valores más importantes que debemos cultivar en la vida es precisamente la humildad. Claro, eso es bien importante. Bueno, yo creo que llegamos al final del programa, sí, me parece. Llegamos al final. Se acabó. Sí. No sin antes recordarle, amigos, que siempre manténganse activos a través de nuestra página www.facebook.com/Tu Salud Informa. Siempre son bien recibidos y apreciados sus sugerencias sobre temas para futuros programas. Sí, vamos a agradecer. Yo tengo siempre mucha gente que agradecer. Ya muchos saben quién me viste, quién me da los accesorios, pero podemos... Repitamos. Pero podemos... Este es nuevo, set, amigos, es gracias a Rent a Center. Ellos te garantizan calidad y servicio, no te verifican el crédito. Son de Rent a Center de Plaza Peñuelas, precisamente en mi pueblo, Peñuelas. Así que llamen al 787-836-5220 y pidan hablar con el señor Torres, que muy amablemente te va a atender. Voy a darle gracias a Mare Boutique, solo para chicas, quienes siempre están a la moda, en la avenida Fagot 2916 en Ponce, 787-651-7277. Y gracias a mi compadre Carlos Borrero en The Closet Salón por mi arreglo personal. 787-6... ¿Cuál es el número de Carlos? A mí se me olvidó. No ¿Cómo va a ser? 298-5631. Carlos, perdóname. Seguramente te está viendo. 298-5631. Te toca a ti. Me toca a mí. Amigos, no olviden, elige estar sano. Edúcate. Oriéntate. Esto fue Tu Salud Informa.